estamos en proceso desde un principio, desde antes de que fuera detenida y de que se entregara a las autoridades. Emma empezó a hablar con los fiscales de Estados Unidos, incluso poquito antes de que concluyera el juicio contra su marido, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Un acuerdo que pues se venía gestando luego de que en las sesiones ante el juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Este, con testimonios y documentos, las cartas que se intercambiaron, se demostró que Emma estaba en colusión con los hijos del Chapo Guzmán para lo que fue la fuga del capo de Sinaloa, del penal de alta seguridad del Altiplano, en el túnel. Entonces, Emma lo que hizo fue cumplir un poco, ahora está en libertad condicional bajo supervisión durante 4 años y seguramente después de cumplida ese plazo, se integrará al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos y nunca más sabremos de él. A los pocos días, el viernes 15, en fecha simbólica para nosotros los mexicanos, Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos, directamente a Chicago, Illinois, en donde enfrenta un encauzamiento judicial por narcotráfico y lavado de dinero, aunado al que tiene en Nueva York y en Washington, D.C., la capital estadounidense. Pero Santiago, el original, ¿por qué en Chicago? Pues porque ahí estaba en ese encauzamiento expediente judicial acusados sus otros hermanos y además su padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Es decir, desde hace tiempo, años, se ha venido preparando ese encauzamiento. ¿Es coincidencia? Posiblemente. ¿Es negociación política la de México y Estados Unidos para enviar a Ovidio en estos días? También. ¿Por qué? Porque la información, mucha o poca, que ha dado Emma Coronel a la DEA y al Departamento de Justicia tiene que ver justamente con los hijos del Chapo. Y ya, pues se declaró no culpable de los delitos que le imputan Ovidio ante la juez federal Sharon Johnson Coleman de la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, en donde fíjate lo que son las coincidencias. Ahí fue procesado otro de los príncipes del cártel de Sinaloa, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de Ismael El Mayo Zambada García, el capo de capos del cártel de Sinaloa, que obtuvo, gracias a la información que ha dado, pues el estatus de testigo protegido y ahora está libre, viviendo bajo otra identidad, pero se presentó a testificar contra el Chapo en Nueva York. Ese es el contexto general de lo que ha ocurrido con estos dos casos, Santiago. Es interesante esto último que mencionas, Jesús, eh, por lo cíclico que podría ser el asunto, ¿no? El Vicentillo, ¿no? Que termina siendo conocido como este gran traidor, ¿no? Eh, Declarando en contra de la familia de la familia Guzmán. ¿Tú crees que ahora podría ser al revés, que el hijo del Chapo Guzmán acabara testificando o dando testimonios que puedan perjudicar aún más o ayudar a capturar o desmantelar la célula que dirige el Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa? Pues mira, creo que el Departamento de Justicia está más interesado en el tema del trasiego del fentanilo. Y han inflado el caso de Ovidio señalando como que si fuera esa fracción la más importante para el tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos, que no lo es. Sí es importante, pero no lo es. Es en la entidad completa, el cártel de Sinaloa. Pero aquí tiene que ver otra vez lo del Vicentillo, porque es justamente en esa parte, en ese distrito norte, en donde los fiscales se enfrentaron a un hijo del Mayo Zambada arrogante, que se pensaba que no lo iban a doblegar, pero jugaron una estrategia muy interesante que se podría repetir con el caso de Ovidio. Cuando no quería hablar, le ofrecieron el acuerdo de cooperación, lo encerraron meses en la celda de castigo conocida como El Hoyo, totalmente incomunicado durante meses sin escuchar la voz de otro ser humano. Los celadores le ponían la comida junto a la puerta, ni siquiera los veía y se doblegó. Imagínate ese aislamiento en una celda muy pequeña, porque en Estados Unidos sí saben castigar a este tipo de gentes para doblegarla, los terroristas lo hacen. Lo hicieron con él
Y claro, soltó la lengua y empezó a hablar sobre el caso del Chapo Guzmán, que era lo que más quería en ese momento la DEA. Si le hacen eso a Ovidio, habría que ver cuánta resistencia tiene este muchacho de 33 años, porque no es lo mismo andar aventando balazos en Culiacán que estar en una prisión de seguridad de los Estados Unidos en una celda de castigo. ¿Y ahí qué podría ocurrir? Pues que hablara sobre sus hermanos bajo un acuerdo de cooperación, que hablara sobre el Mayo, lo que sabe en la actualidad, porque lo que dijo el Vicentillo de su padre en su momento ya está caduco, es muy viejo. La última información o la más reciente la podría tener Ovidio. Pero esa es una apuesta que puede hacer el Departamento de Justicia, Santiago, porque le van a poner las cartas sobre la mesa a Ovidio conforme avance este proceso judicial en la Corte de Chicago. O es eso, o por los cargos que tiene enfrentar una cadena perpetua como castigo máximo, o hasta 30 años de cárcel como mínimo. Y decimos una cadena porque pueden ser varias, porque en el tema del fentanilo sí lo van a acusar de homicidio por las muertes que ha habido en Estados Unidos por sobredosis, más de 300 todos los días. Entonces ahí hay que calar el temple de Ovidio, qué tan machito es, si aguanta o no aguanta un tema de castigo, se va a juicio. Y de ser ese el caso, pues la posibilidad es que se convierta en vecino de su papá, en la cárcel de supermáxima seguridad en Flores, Colorado. Y digo vecino, es un decir, porque ahí Sí, no no se ven tendrían contacto, reclusos. claro. ¿Usted está buscando una red